Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Le damos gracias a Dios por este lindo privilegio que nos da de poder estar un día más en su casa. También le agradezco al Señor por este privilegio que me da de poder hablar de su palabra. Así yo les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 14, y estaremos leyendo los versículos 10 al 14. El libro de Éxodo, capítulo 14, 10 al 14. Cuando todos lo tengan, me confirman con un amén. Lo vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. El tema de esta noche es: nuestro Dios ve tu aflicción y responde con poder. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y tal vez usted diría: yo sé qué significa aflicción. Y según el diccionario, la palabra aflicción es algo que causa dolor o sufrimiento. Es un estado en donde hay momentos de dificultad, de angustia, en un estado donde no hay paz. En esos versículos que hemos leído, el pueblo de Israel se encuentra en una situación difícil, en donde están frente a un mar y a un desierto, afligido y con gran temor. Pero en este momento ellos no estaban viendo el poder de Dios, ni lo que Dios había prometido a su pueblo en los capítulos anteriores, sino que ellos solamente veían ese problema, la magnitud de la situación en la cual ellos estaban enfrentando. Y se olvidaron, así como a veces a nosotros nos pasa, que nos olvidamos que nuestro Dios es mucho más grande que esos problemas, mucho más grande que ese mar, mucho más grande que ese desierto en el cual nosotros tenemos que atravesar. Muchas veces nosotros queremos ver la gloria de Dios, pero fallamos recordar que para poder llegar a ese punto, para poder ver la gloria de Dios, tenemos que pasar por la prueba, tenemos que atravesar un desierto, tenemos que pasar por dificultades, y ahí es cuando Dios hará la obra en nosotros. Pero así como con el pueblo de Israel, Dios también tiene un plan en la vida de nosotros. Y en estos capítulos vemos la serie de pruebas que Dios manda a este pueblo, pero también vemos cómo Dios separa a este pueblo y marca una diferencia entre ellos y el pueblo de Egipto. Si vamos al capítulo 1, desde el principio vemos la aflicción en la cual este pueblo tiene que atravesar, la aflicción que los egipcios ponen en la vida de los israelitas. Vemos la separación de este pueblo y la diferencia que Dios marca en ellos. Y por esta causa el rey en este tiempo teme el potencial de este gran pueblo, ese pueblo que Dios había separado, este pueblo que Dios había escogido. Y vemos en los versículos 8 al 14, en específico los versículos 12 al 14, donde dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo.
y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Vemos que el rey, al ver el temor que tenía de este pueblo poderoso, usa eso en contra de ellos para oprimirlos, para hacer el trabajo que ellos tenían aún más fuerte. Eran esclavos en esta tierra y trabajaban para los egipcios, pero no les bastaba con solamente tener ese trabajo que les hacían, sino que aquí dice que los oprimían y que les amargaban sus vidas con dura servidumbre y los obligaban con rigor. Pero esto solamente era el comienzo de las dificultades de este pueblo, de este pueblo que tenía que atravesar muchas más dificultades. Así también nosotros tenemos que pasar muchas dificultades en nuestras vidas. Y no es solamente una prueba que llega, sino una serie de pruebas. Y es para que Dios muestre su gloria en nuestras vidas, así como lo hizo con este pueblo. Pero vemos que cuando este rey que estaba reinando en este tiempo muere, los hijos de Israel se dan cuenta que puede que esta sea una razón para la cual ellos puedan escapar de esa servidumbre. Y vemos el clamor de ellos en el capítulo 2, versículos 23 al 25, donde dice: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. En este momento vemos cómo el pueblo de Israel clama a Dios, clama a ese Dios de poder, a ese Dios en el cual ellos han creído. Y ese clamor llega hasta los oídos de Dios. Y en este momento Dios se acuerda de ese pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, de esa tierra que Él había prometido para su pueblo, de ese pacto que Él había hecho. Y vemos en el capítulo que sigue el llamamiento de Moisés, ese hombre, ese varón que Él escoge para que sea el líder para sacar a este pueblo. Porque también vemos otra vez la respuesta de Dios al escuchar la aflicción de su pueblo en el capítulo 3, versículos 6 y 9, donde dice: Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Más adelante vemos que después de este pacto, Dios también muestra el plan que Él tiene para poder mostrar su gloria, el plan que Él tiene para poder sacar a este pueblo de Egipto, que se encuentra en el capítulo 6, versículos 1 y 8, que les dice que Él los va a sacar con mano fuerte, pero que va a poner unas condiciones, y una de esas es que Él va a endurecer el corazón de Faraón, probando a Egipto, pero también demostrándole a Israel que por esas cosas es que Él se va a manifestar. Y vemos en el capítulo 4, 21, donde Él nos dice: Y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que yo he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Esta fue una de las condiciones que Él puso, sabiendo que si Él hacía las cosas fácil, el pueblo de Israel tal vez no iba a recapacitar, tal vez no iba a ver la gloria de Dios, y también Faraón no se iba a dar cuenta que el único Dios que es verdadero es el Dios al que nosotros le servimos. Porque también vemos que Él demuestra que el único que va a poder sacar a ese pueblo es el gran yo soy, el único que tiene poder. Y eso lo encontramos en el capítulo 6, versículos 5 al 7.
cuando le dice, así mismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y al saber esta noticia, después del llamamiento de Moisés y al llamado de Aarón, vemos que ellos reúnen a los ancianos de Israel y les cuentan la noticia de que habrá algo grande para este pueblo y se alegran con la noticia. Y eso lo vemos en el capítulo 4, versículos 29 al 31. Dice, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Vemos aquí dos cosas, que el pueblo al escuchar esta noticia se alegra y creen en Dios, porque Dios había escuchado y había visto su aflicción, y se inclinaron y adoraron. Así también a veces a nosotros nos pasa, que nos alegramos al saber que tenemos un Dios que nos escucha, un Dios que sabemos que tiene la solución, pero no nos ponemos a pensar que la respuesta no siempre va a ser inmediata, que tal vez el plan de Dios es otro para nosotros, tener que pasar por una prueba, tener que pasar por algo más difícil para después obtener esa victoria, porque las cosas nunca son a nuestro tiempo, sino que al tiempo de Dios, y el tiempo de Dios es el perfecto. Y así como vimos en el primer capítulo la opresión del pueblo de Israel en Egipto, vemos que también en vez de mejorar la situación se pone peor para el pueblo de Israel. Y eso lo encontramos en el capítulo 5, versículos 6 a 9, donde dice, después que Aarón y Moisés van delante de Faraón para decirle lo que Dios les había dicho, y dice, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. En este momento vemos cómo la tarea que el pueblo de Israel tenía es aumentada aún más, es hecho algo más difícil todavía. Y llega un momento en este capítulo en que vemos que hasta llegan a cuestionarle a Moisés y a Aarón, como vemos en los versículos 20 al 21, cuando uno de los capataces llegan a estos hombres y les dice, y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Y Moisés, al ver esto, al escuchar esta queja, él va delante de Dios y les hace unas preguntas que vemos en los siguientes versículos, donde dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Pero Dios
en su infinita misericordia y en el plan que Él tenía para este pueblo, Él le contesta a Moisés y le describe el plan que Él tiene para poder librar a su pueblo. Y esto está en los siguientes versículos, el capítulo 6, versículo 1 y los versículos 6 a 8. Cuando Él le dice, Jehová respondiendo a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Y en el versículo 6 al 8, cuando dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y después de esto vemos una serie de pruebas que llega para Faraón, que llega para el pueblo de Egipto, pero también vemos cómo Dios hace una separación entre estos dos pueblos, una separación entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Y lo vemos claramente en las plagas de las moscas, en capítulo 8, versículos 22 y 23. La plaga del ganado, capítulo 9, versículos 4 y 6. El granizo, en ese mismo capítulo, versículo 26. Las tinieblas, que Dios no permitió que ellos vieran la oscuridad, pero todos los que estaban alrededor, los de Egipto, ellos sí, en el capítulo 10, versículo 22 y 23. Y en la última, que es la mortandad de los primogénitos, capítulo 11, versículo 12 y 13. Dios había dicho que Él iba a endurecer el corazón de Faraón. Yo creo que esto también fue una prueba para Faraón, para Egipto, pero también era para que el pueblo de Israel reaccionara y se diera cuenta que ellos eran diferentes, que ellos eran separados, que Dios a ellos los protegía, los bendecía. Y nos demuestra a Dios que solamente Él es Dios, que solamente Él es el que puede parar y mandar estas plagas, porque cada vez que una plaga nueva llegaba y los hechiceros de Faraón no podían o sabían que ellos no tenían el poder para poder calmar y cesar esa plaga, Él llamaba a Moisés y Aarón para que ellos oraran y que esa plaga terminara. Porque Él sabía que solo Dios, solamente ese Dios en el que nosotros servimos, es el único que tiene el poder para poder terminar todo. Pero aunque Dios hacía estas cosas al pueblo de Israel, separándolos, protegiéndolos, bendiciéndolos de estas plagas, ellos todavía, en su momento tal vez se daban cuenta, pero al llegar la prueba, al llegar esa dificultad en la cual ellos se encuentran más adelante en el desierto, cada vez que tenían una petición delante de Dios, se olvidaban de las cosas que Dios hacía, se olvidaban de esas cosas de las cuales Dios los había librado. Muchas veces nosotros también nos parecemos a ese pueblo, que cuando sabemos que Dios nos ama, sabemos que Dios nos cuida, pero olvidamos todas esas cosas, todas esas veces de las cuales Dios nos ha librado, de todas esas pruebas y aflicciones en las cuales Dios nos ha dado la solución. Y al enfrentarnos a la siguiente prueba, hacemos como que si esto nunca pasó, como que si esta experiencia no sirvió de nada. Y nos olvidamos de lo poderoso que es nuestro Dios, pero en esta noche nos dice que Él sí escucha esa aflicción suya, que Él sí ha escuchado esa petición suya. Y que solamente Él tiene el poder para poder ayudarnos y para poder librarnos y darnos la solución que nosotros necesitamos. Así, Dios había hecho una promesa a este pueblo y sabemos que Dios es fiel en sus promesas. Él es el único fiel en nuestras vidas. Y sí sale el pueblo de Israel de Egipto. Y vemos esto en el capítulo 12, versículo 40 y 41. Que después de 430 años este pueblo sale de Egipto. Y dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años,
En el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Al salir de esta tierra, ellos enfrentan un camino algo difícil y salen y llegan a un desierto, y aún ahí Dios otra vez les muestra su gran protección a este pueblo, porque lo vemos en el capítulo 13, versículo 20 al 22, que dice: y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la de noche la columna de fuego. Yo no he tenido el privilegio o la experiencia de poder estar en un desierto, pero lo que sí sé es que es un lugar que no tiene las comodidades que nosotros tenemos ahora, que si tenemos calor, entramos a un cuarto y encendemos el aire acondicionado, que si tenemos frío nos arropamos. Las condiciones en el desierto son extremas, el frío es demasiado frío y el calor demasiado caliente. Pero Dios en su infinita misericordia no hizo que este pueblo pasara por este sufrimiento, así como tal vez muchos de nosotros en algún momento tuvimos que pasar, o algunos han tenido que pasar por un desierto literal, que saben que no es algo fácil. Pero Dios aquí les muestra su amor, les muestra su misericordia, protegiéndolos de día y de noche, y nunca se apartó de este pueblo. Pero el plan de Dios es perfecto y Él sabe por qué hace las cosas y por qué cambia las cosas. Dios todavía quería mostrarles algo más grande a este pueblo. Además de todo lo que Él había hecho hasta este momento, Él todavía tenía más para este pueblo. Así como Dios tiene más cosas para nosotros. Sí, Él nos ha ayudado y sí, Él nos ha librado de ciertas pruebas, de ciertas dificultades en nuestras vidas, pero Él todavía tiene más que enseñarnos, Él todavía tiene más por qué bendecirnos, pero está en nosotros pasar por esos momentos confiando solamente en Él. Y vemos el cambio que tenemos, el cambio de este camino de los israelitas en el capítulo 14, los primeros versículos, que dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zefón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Si vemos aquí en específico el versículo 4, vemos que dice que Dios endurecerá el corazón de Faraón, pero es para que Dios se glorifique, para que Dios haga lo que Él tiene que hacer y el plan y el propósito de Él sea cumplido. Y así como Dios había dicho, cuando seguimos leyendo nos damos cuenta que al escuchar esto, Faraón sí se vuelve en contra del pueblo de Israel y empieza a cuestionar las decisiones que él tomó al dejar ir a este pueblo. Como vemos en los versículos 5 al 9, donde dice: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Habían salido con esa mano poderosa de ese Dios todopoderoso, ese Dios en el cual nosotros hemos confiado, en ese Dios en que nosotros también creemos. Y cuando
cuando los egipcios salen con todo su ejército, llegamos al versículo 10 y dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Vemos a un pueblo afligido, a un pueblo que no solamente temía, pero temía en gran manera, que se olvidaron por un momento que el que los había sacado era Dios con su mano poderosa, que el que los guiaba era Dios, que el que los sacó era el que sí cumplía con sus promesas. Pero sigue la incredulidad de este pueblo y empiezan a dudar y le dicen a Moisés en los siguientes versículos, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Tristemente, a veces nosotros también nos parecemos a este pueblo, que en vez de confiar en Dios y dejar que las cosas pasen de la manera que Él quiere que pasen, empezamos a cuestionar y decir, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué si la solución está tan fácil? Usted lo puede hacer en un segundo. ¿Por qué tengo que pasar por más de lo que es necesario? Pero sí es necesario, porque Dios lo que Él quiere hacer con nosotros no es cambiar las cosas en un segundo, porque ¿qué aprendemos con eso? ¿Qué aprendemos con no pasar una dificultad? Cuando vemos y sufrimos y pasamos por lo que Él quiere que pasemos, ahí es donde Dios se glorifica y ahí es donde vemos la mano del Señor. Porque al pasar la prueba, al encontrarnos nosotros en ese desierto, en ese momento como se encontraban estos israelitas que enfrente tenían un mar y si daban un paso más se ahogaban con sus problemas, se ahogaban con todo lo que estaba pasando. Así también nosotros sentimos que cuando vemos ese mar enfrente de nosotros, ese mar de problemas, sentimos que no vamos a poder salir, que no va a haber nada más, no va a haber una respuesta, no va a haber una salida. Y vemos para atrás y vemos que hay un ejército que viene en contra de nosotros también. Y vemos que de todos lados hay un problema, hay algo más fuerte. Pero tenemos que recordarnos que el que es más grande que ese mar, el que es más grande que ese desierto, más grande que ese ejército es nuestro Dios, el Todopoderoso. Y ese es el Dios que ha prometido ayudarnos, ha prometido estar con nosotros, pero confiando en Él solamente. Pero yo no sé, yo no conozco cuál es el desierto en el cual usted ha tenido que atravesar, el desierto que usted ha tenido que vivir, cuáles han sido las pruebas, las dificultades que el Señor ha puesto en su vida. Pero una cosa sí tengo por seguro es que Dios escucha el clamor de sus hijos, que Él ve la aflicción de sus hijos, que en estos momentos de soledad, de oscuridad, cuando uno siente que está solo, que no tiene a nadie más, que Él sí escucha esa oración, Él sí ha visto esas lágrimas que han sido derramadas. Que aunque ese mar parezca inmenso, que aunque ese ejército parezca fuerte, la promesa de Dios, como la que Él le hizo a este pueblo, todavía sigue en pie para nosotros, que Él con mano poderosa nos sacará de esa circunstancia, de esa situación, y esta aflicción que nosotros sentimos tiene solución. Él es la solución. Nosotros debemos usar esas experiencias y esas pruebas como motivación, como experiencias para nosotros al enfrentarnos al siguiente problema, sabiendo, reconociendo que el Dios que nos ayudó esa vez también tiene el poder para ayudarnos en la siguiente y en la que sigue. Y no ser como este pueblo de Israel, como lo describe en Nehemías capítulo 9, versículo 28.
que dice, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces lo libraste. El pueblo de Israel había visto desde el principio cómo Dios los separaba, cómo Dios los protegía y los ayudaba. Pero cuando se encontraron en ese momento, era como que si todo eso no hubiera pasado. Nosotros tenemos que usar esas cosas como algo que nos fortalezca en nuestra fe y nos ayude a reconocer que ese Dios que estuvo con nosotros sigue con nosotros y seguirá con nosotros, confiando solamente en Él. Porque así como Dios hizo esa promesa con ellos en el libro de Éxodo, de sacarlos del pueblo de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, así también Dios promete estar con ustedes, promete estar conmigo en todos esos momentos en los cuales lo necesitamos más. Y Él sí tendrá la respuesta para nosotros y Él sí hará la obra que necesita hacer en nuestras vidas. Así yo le doy gracias al Señor por este lindo privilegio y que el Señor les bendiga.